Bueno, después de tanto talento derrochado en el escenario, como que no me siento muy gusto. Definitivamente Devani se llevó el Oscar como la mejor actriz. Esa escena en donde ella dice es bastante, ¿no? Bueno, yo quiero dar gracias a Dios también por la vida de los padres, ¿no? Hoy es el Día del Padre. Decía nuestro hermano José Luis que no podemos competir contra el Día de la Madre, pero bueno, aquí el punto, y tiene toda la razón, ciertamente, pero bueno, aquí el punto es, hermanos, la paternidad como tal es un privilegio, ¿no? Y uno comienza a entender las razones de los padres, comienza a entender también mucho nuestra relación con Dios a través del hecho de ser padres, ¿no? Yo doy gracias a Dios por la vida de mi padre, que finalmente fue un ejemplo para nosotros. Un ejemplo en el sentido de cómo Dios puede cambiar una vida a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y finalmente doy gracias a Dios por su vida. También doy gracias a Dios por la vida de Jonathan, porque finalmente yo me estrené en la paternidad con él, ¿no? Como diría Mafalda, nos graduamos el mismo día, él de hijo y yo de padre. Y gracias a Dios por la vida de ellos, de mis tres hijos, particularmente Jonathan, porque pude entender mucho de mi relación con Dios a través de cómo yo me relacionaba con Él, ¿no? Ese sentido de amar a un ser tan pequeño e indefenso de una forma inexplicable y que a uno lo lleva a hacer cosas, a negarse a sí mismo, a negar su egoísmo por amor hacia una persona tan pequeña, tan indefensa, es una bendición de Dios, ¿no? Vamos a ver. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, yo te doy tantas gracias por este día, Señor, por la presencia de todos mis hermanos, de nuestros amigos. Señor, te suplicamos que bendigas mucho la vida de estas personas. Te suplico que tu Espíritu, Señor, nos guíe, que tu Espíritu nos enseñe. Te suplico, Señor, porque finalmente tu palabra, Señor, sea prosperada en nuestros corazones. Te damos gracias, en Señor Jesús. Amén. Hace un mes o 2 meses más o menos que estaba yo compartiendo con el grupo de jóvenes. Les comentaba que en el grupo de jóvenes donde yo asistía en la Iglesia Bíblica de Guadalajara, en la iglesia en general, hacíamos mucho énfasis en la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Estudiábamos de diferentes maneras, diferentes formas, ¿no? Era un grupo bastante grande, éramos más o menos entre 80 y 90 jóvenes solamente. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes como padres no se dejen en la tarea de enseñar y participar en la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma vidas, ¿no? En ese grupo de jóvenes, de ese grupo de jóvenes salieron alrededor de 6, 7 pastores, salieron como 4 o 5 misioneros, un maestro de seminario. Hubo fruto, pues finalmente, hubo fruto en que los padres se interesaran en enseñar la palabra de Dios, ¿no? Ciertamente no todos hemos sido llamados al ministerio, no todos hemos sido llamados a ser pastores, no todos hemos sido llamados a ser cantantes, pero todos hemos sido llamados a ser ministros del nombre de Cristo. Todos, absolutamente todos sus hijos somos ministros del nombre de Dios, y nosotros tenemos que hablar de nuestro Señor a nuestros vecinos, con quien trabajamos, con quien nos desempeñamos, y esa es una tarea importante, ¿no? Entonces quiero animarlos, exhortarlos a ustedes como padres, a ustedes como muchachos, no desistan de estudiar la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es el conocimiento más valioso que nosotros tenemos porque habla de la persona de Dios, ¿no? Y quiero enfocarme no solamente al sentido de escuchar la palabra de Dios y saberla, sino también obedecerla, porque para el Señor particularmente el que sus hijos, los hombres, los seres humanos obedezcan la palabra de Dios es un deleite, es placentero, es totalmente placentero para Dios que sus hijos sus hijos obedezcan la palabra de Dios. Recordando 1 Samuel, ¿se acuerdan cuando el primer rey que fue Saúl estuvo con la responsabilidad de rey? ¿Qué fue lo primero que hizo, no? Pues comenzó ganando batallas, y fíjese que el Espíritu Santo estaba con él. Él decía que fue mudado en otro hombre. ¿Recordarán? Unos 2 cursos atrás, o sección de cursos, cómo Samuel de alguna forma se encontraba hasta ese momento bastante contento con la actuación de Saúl. Sin embargo, cuando el Señor le mandó ir contra los hijos de Amalek, recordará, ¿qué fue lo que hizo él? Él tuvo una mejor opinión, él perdonó a los hijos de Amalek, o cuando menos perdonó al rey y a sus ovejas, y Samuel le dijo algo muy importante, ¿no? Que la obediencia era mejor que los sacrificios, y que la desobediencia era como ¿qué? Como pecado de adivinación, y como ¿qué más? Idolatría, ¿no?
¿En qué se complace más Dios? En la obediencia. Entonces, hermanos, no se trata solamente de estudiar la palabra de Dios, no se trata solamente de saberse versículos o saberse los nombres de los libros, sino que la palabra de Dios haga una transformación en nuestras vidas y que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. ¿Por qué es placentera el estudiar la palabra de Dios? Vamos a Esdras, por favor, capítulo 4. Si me sigue, Esdras, capítulo 4. Fíjense lo que dice el versículo 4. Esdras 4:4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. El pueblo de Judá tenía una misión especificada por Dios. ¿Cuál era? Edificar el templo, ¿no? El templo estaba totalmente destruido. ¿Y qué es lo que estaba pasando aquí? Dejaron de hacerlo. ¿Por qué? Porque se sintieron intimidados por sus vecinos. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios es placentera. ¿Por qué? Porque la desobediencia es un desfase del temor de Dios. Es decir, aquí se desfasa el temor de Dios porque ellos temieron más a sus vecinos, más al que dirán, más a las presiones que la obediencia a la palabra de Dios. El Señor les había fijado una tarea, una misión, y ellos ¿qué estaban haciendo? No la estaban cumpliendo. Fíjense que aquí no estamos hablando de una cuestión estrictamente moral. Es decir, no estaban asesinando, no estaban mintiendo. Simple y sencillamente ellos no estaban haciendo lo que Dios les había dicho que hicieran. ¿Se dan cuenta? O sea, el problema del pecado no se circunscribe solamente a las cosas que aparentemente son malas, sino que más, sino a todo aquello que el Señor ha mandado y no hacemos. De alguna forma, el yo negarme a dar testimonio del nombre de Dios, de Jesús, a mis vecinos o a mi entorno inmediato, ¿será que es pecado? Piénsenlo. ¿Se dan cuenta? No solamente es un desfase en el temor de Dios, sino también, vamos a Ageo, por favor, ponga su dedo en Esdras, voy a poner el sobre, ponga su dedo en Esdras y vamos a Ageo, por favor. Ageo. Vamos a estar en Ageo 1:4. Dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Se acuerda que Ageo, como bien dijeron los niños, ministró en ese momento en donde ellos detuvieron la obra? 16 años más o menos. Se dieron un sabático de 16 años, nada más. Ahora, aquí el punto es, mientras ellos no estaban obedeciendo la palabra de Dios, el mandato de Dios, ¿qué es lo que estaban haciendo entonces? Según Ageo, ¿qué es lo que estaban haciendo? Viviendo cómodamente en su casa, en la seguridad de su casa, y no solamente cómodamente, sino que adicionalmente arreglaron sus casas. Las pusieron muy bonitas, las pintaron, pusieron teles, pusieron todo lo que usted se imagina, las comodidades, pero no estaban obedeciendo la palabra de Dios. Dicho de otra forma, ¿en dónde estaba el deleite de estas personas? En sus casas. Para el Señor Dios es deleitoso que se obedezca su palabra, porque la desobediencia también es un desfase del deleite de Dios. ¿Qué quiero decir? Nosotros, nuestro deleite, nuestro más profundo tesoro debe ser la persona de Dios. Y el más profundo tesoro de estas personas, ¿dónde eran? Sus posesiones materiales, sus casas, todas aquellas cosas que les proporcionaban ¿qué? Confort. Y ese es el punto. En 1:9, siguiendo la línea de pensamiento de Ageo, dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, porque dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Dónde estaba la alabanza de Dios? ¿Y dónde estaba el templo de Dios? Destruido. Y ellos decían: ay, qué bonita casa tienes, oye, te está yendo bien. ¿Dónde estaba la alabanza de ellos? ¿Se dan cuenta? Dios se deleita en la obediencia a su palabra, porque la desobediencia es un desfase
No solamente en el temor, no solamente en el deleite, sino también en la alabanza. En la alabanza requerida al santo nombre de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros desobedecemos a Dios, nuestro temor no está con Él, nuestro deleite no está con Él y nuestra alabanza no está con Él. Está en nosotros. No solamente eso, fíjense lo que dice 1:2. Ahí mismo en Ageo. Así ha hablado el Señor de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea ¿qué? Y era así. Dios, que les había dicho, háganlo. ¿Y quién tenía una mejor opinión entonces? Ellos, al parecer, ¿no? No, el tiempo no ha llegado, las condiciones no se han dado, ¿sí o no? Dicho de otra forma, ¿qué les había dicho Dios? Háganlo. ¿Qué opinión tenían ellos? Al parecer, una mejor. ¿Qué es esto, hermanos? Obstinación. Es exactamente el mismo pecado de Saúl. Ellos tenían una mejor opinión. Y la desobediencia es como pecado ¿de qué? De adivinación. ¿En qué consiste el pecado de adivinación, hermanos? Pues que uno va y busca otro consejo fuera de Dios, ¿no? Y lo sigue. Va uno y lee las cartas, el tarot o el horóscopo, y uno dice, bueno, esto ha de ser algo mejor para nosotros, ¿no? Pero no recurrimos a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Como pecado de adivinación es el que yo tenga mi mejor opinión sobre ¿quién? Sobre Dios. Ve y testifícale a estas personas. Todavía no, espérate. No están como para recibir el Evangelio. ¿Se da cuenta? Eso es pecado de adivinación. ¿Y sabe cuál es el detalle del pecado de adivinación? Que también se convierte en ¿qué? En idolatría. ¿Por qué? Porque ellos tenían una mejor opinión de Dios que Dios, y finalmente ellos se habían constituido ¿en qué? En Dios. Porque los mandatos ¿de quién estaban siguiendo? Ellos mismos. Cuando usted, cuando yo, cuando todos tenemos una mejor opinión de cómo llevar nuestra vida delante del Señor, finalmente estamos cometiendo exactamente el mismo pecado que si estuviéramos yendo a consultar a una divina, el café, o postrándonos delante de un ídolo. Por eso el Señor se deleita en la obediencia a la palabra de Dios, porque nos ubica precisamente en el correcto temor a su santo nombre, nos ubica perfectamente en el deleite que nosotros como seres vivientes tenemos que tener delante de Dios, nos ubica en la alabanza requerida en su nombre, pero adicionalmente nos ubica en quién es Dios y quiénes somos quién, nosotros, de una forma correcta. Cualquier otra cosa es pecado de adivinación e idolatría. Usted puede pensar, bueno, yo no me postro delante de monitos, de ídolos, cartitas o lo que sea. Puede ser. Pero la idolatría no solamente es eso. La idolatría es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios, ¿en dónde? En su corazón. Bueno, ¿qué clase de Dios tenemos? Bueno, la clase de Dios que tenemos, la clase de Dios que está escrita en este libro, es un Dios que requiere absolutamente todo de nosotros. Todo. Sin cortapisas, sin rasquemores, con todo. Así es el Dios que nosotros alabamos. Ahora, ¿por qué es bueno obedecer la palabra de Dios? Vamos a Lucas capítulo 5, por favor. ¿Por qué es bueno? Dice lo que dice: respondiendo Jesús les dijo, versículo 31, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores ¿a qué? Al arrepentimiento. La palabra de Dios es buena, y obedecer la palabra de Dios es buena. ¿Por qué? Porque es lo mejor para nosotros. Porque es como una medicina a nuestro cuerpo. Porque es como una medicina a nuestra alma. Si usted se siente abatido, triste, cansado, sin ilusiones, ¿qué es la mejor medicina para usted?
obedecer la palabra de Dios. Porque eso le trae ¿qué al alma? Refrigerio, refresco. Porque nos ubica en el sentido de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es buena adicionalmente, es buena y es una buena noticia adicionalmente que el Señor nos pida cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es posible hacerlo. ¿Y qué quiero decir con esto? Se da cuenta que el sentido de ser pecadores en todos los seres humanos es algo así como que se nos da naturalmente. Se nos da, es cierto. No, Señor, yo quiero. Y uno, ¿qué termina haciendo? Uno se levanta en muchos cultos y promete y pasan al altar o tiramos palitos en las fogatas o finalmente hacemos cultos de dedicación. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una batalla en nuestras almas. Es muy complicado para el ser humano. Sin embargo, finalmente dice que sí es posible. Bueno, ¿cómo es que sí es posible? Ezequiel capítulo 36, que es un libro que estuvimos viendo también, da la respuesta. Ezequiel 36, 27, si quieren no lo busque, dice: y pondré dentro de vosotros, está hablando Dios al pueblo de Israel, mi espíritu, y haré que andáis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y que pongáis por obra, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros ¿por quién? Por Dios. Bueno, aquí vemos algo muy importante. Para que yo pueda cumplir los estatutos de Dios, para que yo los pueda poner por obra, para que yo pueda guardar la palabra de Dios, ¿qué es lo que yo necesito? Que Dios ponga en mí, ¿qué? Su espíritu. Eso aquí dice algo muy importante. Si yo de alguna forma no tengo el Espíritu Santo, ¿puedo cumplir la palabra de Dios? No hay manera. No hay manera. ¿Por qué? Dice la Biblia muy claramente que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es decir, nosotros estaríamos muertos delante de Dios si nosotros estamos en nuestra forma natural, ¿no? Nuestra forma natural delante de Dios es estar muertos. Dice el Señor que Él ha venido a que nosotros tengamos vida eterna y que además la tengamos ¿cómo? En abundancia, que brote de nosotros. Esto quiere decir que la única manera para que yo pueda tener vida estando muerto es a través de la persona de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice nuestro Señor Jesucristo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de ¿quién? De Él. Si yo quiero obedecer a Dios, si yo quiero obedecer la palabra de Dios, primero tengo que ir ¿con quién? Con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Tengo que ir a dónde? A la cruz. Porque en la cruz están clavadas todas mis faltas, todos mis pecados. Que en el caso de un servidor son hojas y hojas y hojas y hojas que están clavadas ahí. Y que la justicia de Dios tenía que ser satisfecha de alguna forma. ¿Y la satisfizo quién? Jesús en la muerte. Dice que la paga del pecado es muerte. Pero ¿quién está colgado en una cruz? Cristo. Él pagó por mí, en mi lugar, esa acta de decretos. Ahora, si Él pagó, ¿qué es lo que resta? Arrepentirte y creer. Comparecer delante de la cruz de Cristo. Ir a sus pies. Rogar porque te perdone. Y el Señor que haga lo que ha prometido a aquellas personas que se arrepienten y que creen. Que el Espíritu Santo viene a morar en ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Hermanos, si nosotros hemos vivido por el Espíritu, tenemos que ¿qué? Andar por el Espíritu. ¿Y qué quiere decir andar por el Espíritu? Andar en una vida que agrada a Dios, obedeciendo y poniendo por obra los estatutos de Dios. Ser cristiano, hermanos, y no poner por obra los estatutos de Dios es algo que no tiene sentido. Es un contrasentido. Ser cristiano, hermanos, y no obedecer la palabra de Dios no tiene sentido, es un sinsentido. ¿Por qué? Porque los cristianos buscamos de una forma el placer a través de ¿qué? De la obediencia a la palabra de Dios. Y nos deleitamos en ello. No tiene otro sentido. ¿Se da cuenta? Mi esposa fue muy categórica que tenía que terminar una hora. Solamente quiero contarle una historia que es muy importante, muy referente a esto que ya le he contado algunas veces. Allá por los 1700,
1750 más o menos, nació un muchacho como cualquier otro. Era la época, era Gran Bretaña, bueno, en ese momento era Inglaterra todavía, bueno, ya era Gran Bretaña, sí. Finalmente, su papá era marinero, su mamá era una mujer piadosa. Pues resulta ser que su mamá lo llevaba a la iglesia, pero pues era un chamaco. Él a veces se ponía atención, a veces se ponía a picarle las costillas a los alumnos, etcétera, ¿no? Finalmente, su madre muere y su papá se queda con él. Se vuelve a casar el papá, pero el muchacho no se llevaba bien con su madrastra. Finalmente, en esos estiras y aflojas, ya el chamaco tendría unos 10 años, 12 años, optó por una opción que era muy válida en aquella época: hacerse marinero. Se hizo marinero, se hizo a la mar, viajó por muchos lugares del mundo. Pero él evidentemente pues fue ascendiendo hasta que llegó a ser capitán. Siendo ya capitán de barco, él dijo, bueno, pues nos vamos a dedicar al comercio más redituable en aquella época, que era tratante de esclavos. Ahora, usted pudiera pensar así como lo platicamos ahora, después del nuevo tejabán que tenemos, y la luz, y la brisa, y todo eso, pues no suena tan feo. Pero hermanos, tratante de esclavos era básicamente viajar con un barco que tenía una bodega de carga muy amplia allá abajo, y tenía un tubo que cruzaba el barco de proa de eslora a proa, o sea, totalmente de un lado a otro, ¿no? Ahora, finalmente iban por los ingleses, evidentemente pues tenían armas de fuego, iban más o menos a Nigeria, lo que es Nigeria, Camerún ahora, y cazaban literalmente personas, y las llevaban, hombres, mujeres, niños, las amarraban de pies y de manos y las colgaban atrás del tubo, totalmente apiñados así. El viaje de regreso y hacia América, porque normalmente era hacia América donde los llevaban, pues duraba 1 mes, 2 meses, hacinados con ese calor, el hedor, porque muchos morían ahí y se empezaban a descomponer. Así viajaban y así los bajaron. Ese era el trabajo de ser tratante de esclavos. En uno de esos viajes hubo una tormenta muy fuerte y ellos sentían que se hundían. Y este muchacho comenzó a hablar a Dios, recordando aquel encuentro que había tenido con Dios cuando era un niño, las historias que su mamá le contaba, las historias de la Biblia que su madre le contaba. En ese naufragar casi del barco, él le dice a Dios, y él lo cuenta: Señor, si tú me sacas de esto, mi vida será tuya. Otro sacó de esos. Dicen todos los marineros que en ese viaje él finalmente estaba muy raro, muy extraño, estaba muy pensativo, se encerraba en su camarote y lo veían escribir y escribir y escribir y escribir. Ese día él escribió un himno que se llama "Cuán dulce es el nombre de Cristo". Él se da cuenta que ser tratante de esclavos pues no es algo que le agrade a Dios. Llega al puerto y renuncia. Se hace ministro, se mete al seminario, se hace pastor de una iglesia presbiteriana en Inglaterra, y finalmente él conoce a otra persona y los dos comienzan a luchar por abolir la esclavitud en Inglaterra. En una Navidad, en su iglesia ya, él escribe un himno, se lo regala a la congregación. Dice: sublime gracia, sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Dice: su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó,
Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me hiera feliz. Y una promesa dice: y cuando en Sión por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. El punto de este hombre era: si Dios en su amplio y profundo amor puede salvarme a mi pecado y transformarme de tal forma que todo aquello que yo sentía que era precioso en mi vida e importante carece de valor, y ahora vivo por Él, ¿qué es lo que no puede hacer por todos ustedes? El mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el mismo Espíritu que impulsó a tantas personas a morir en el circo romano, a Pablo a predicar, y a este hombre a transformar su vida de tal manera que él toca vidas aún a pesar de cientos de años después. Es el mismo Espíritu que puede cambiar tu vida, puede cambiar su vida, puede hacer que la palabra de Dios sea en usted una obra perfecta. Ese es el mismo Espíritu, y ese es el mismo Espíritu que los llama ahora. Los está llamando hoy a que obedezcan la palabra de Dios y encuentran un profundo deleite en ello. Y a aquellos que no son salvos, les llama hoy para que vengan delante de la cruz de Cristo, se postren, pidan perdón por todas las cosas que han hecho, por todas las cosas que en nuestra humanidad y en nuestra idolatría hemos ofendido a Dios. Y Él promete que extender sus brazos y tomarlos y transformar su vida de tal manera que se diga: por siglos 1000, brillando cual sol. ¿Se da cuenta? Vamos a ver. Señor, te damos tantas gracias por tu amor, y te damos gracias porque el estudio de tu palabra, Señor, es una distinción de esta iglesia. Pero sobre todo esto, Señor, yo te suplico que tú con el poder de tu Espíritu, Señor, nos llames, Señor, nos hables a nuestro corazón y desafíes a nuestro corazón a ser obedientes a tu palabra, a encontrar un profundo gozo, Señor, en mirar tu rostro, Señor, a través de tu palabra, y amarte y desearte más allá de nuestras fuerzas, Señor. Te suplico, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor. Yo te suplico que quebrantes sus corazones. Yo te suplico por el arrepentimiento de ellos, por la salvación de ellos. Yo te doy gracias por tu amor. En nombre del Señor Jesús. Amén.